Vamos a tener a continuación un living que va a estar compuesto básicamente por 4 participantes. Voy a nombrar primero a Silvia, que nos acompaña. Te agradecemos mucho, Silvia, por estar aquí. Silvia Stang es periodista en Diario La Nación y editora del suplemento dominical de Economía, licenciada en Periodismo de la Universidad de El Salvador. Sus áreas de especialización son seguridad social, políticas laborales, impuestos personales. Ayer vimos una buena nota que hiciste sobre cómo se distribuye el impuesto en el país. Tema complejo si los hay, ¿no? Pero es muy buena la nota, se la recomiendo. Economía sustentable también dentro de su especialidad. Economía y salud, temas sociales también están en el ámbito de su especialización. Además de escribir sobre estas temáticas, Silvia edita el suplemento de Economía del diario y es columnista en el canal de televisión La Nación Más, que muchos de nosotros solemos ver. Así que bueno, Silvia, ya te pedimos si te querés aproximar y ir tomando lugar en el asiento que mejor te parezca. También vamos a tener la participación de otros panelistas destacados. Germán Sarama, muchas gracias, Germán, por estar aquí. Germán es abogado con maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Bolonia, certificado por el BID bajo el Programa Profesional de Gestión Pública para el Desarrollo, con estudios complementarios en Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas e Innovación Política de la Universidad de Arizona. Actualmente se desarrolla como punto focal en la OCDE para América Latina y el Caribe en el marco del proyecto de conducta empresarial responsable, que ya nos contará de qué se trata, el cual está siendo implementado en conjunto por Naciones Unidas y la OIT con el respaldo de la Unión Europea. Germán, también te pedimos si te acercás. Nos acompaña también en este living Gabriel Berger. Gabriel Berger es un amigo de la casa de muchos años. Te agradecemos, Gabriel, siempre por tu apoyo y tu presencia aquí. Es profesor de la Universidad de San Andrés, dentro de la Escuela de Negocios y director del Centro de Innovación Social de la universidad. Sus áreas de docencia e investigación se focalizan en el gobierno y estrategia de organizaciones con fines sociales, la responsabilidad social corporativa y la gestión sustentable de las empresas, los modelos de negocios de impacto social y la inversión social estratégica, dictando cursos de posgrado, grado y educación ejecutiva. También dirige el PROCARCE, el famoso PROCARCE, que es el programa de capacitación en responsabilidad social y sustentabilidad empresaria, que la Universidad de San Andrés dicta desde el año 2008. Es pionera esta oferta académica y de muy buen nivel. Lo digo porque pasé por esas instancias. Gracias, Gabriel, y también te podés sumar. Y bueno, y le pedimos a Pablo, al cual ya presentamos, pero que también participe de este living, y con esto, y ya entiendo que los micrófonos están abiertos, dejamos abierto el diálogo para que Silvia no solo modere este panel, sino también seguramente hará buenos aportes en función de su especialidad. Así que adelante, Silvia, y bueno, bienvenidos a todos. Bueno, muy buenos días a todos, muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación, un honor para mí poder estar acá. Quería empezar rescatando el concepto de justicia y de reparar el mundo, ¿no? Esto que tanto se escucha en esta cultura. Este año, gracias a la tarea periodística, tuve el enorme privilegio y la posibilidad de conocer Israel y de hacer un recorrido justamente conociendo sobre estos temas, conociendo diferentes emprendedores, funcionarios de gobierno, ONG, que trabajan en temas de impacto social, tanto en finanzas como en emprendimientos de la economía productiva, de la economía real. Y creo que una de las cosas que más me quedó con más fuerza fue ese concepto de reparar el mundo desde diferentes lugares, desde cualquier lugar de la vida donde estemos. Y por eso la primera pregunta o la primera reflexión que quería pedirles tiene que ver un poco con, para llevar al eje de esta jornada,
cómo reparar el mundo a partir de cómo utilizo mi dinero, ¿no? Y lo llevo también a una dimensión personal, porque, bueno, acá Pablo hoy nos presentaba los resultados de una encuesta sobre cuán dispuestas están las personas de pagar algo más por consumir, por el consumo de bienes que fueron hechos de manera sustentable, de manera responsable. Y también me preguntaba cuando lo escuchaba qué pasa con las finanzas, porque se habla más por lo general de la responsabilidad que asumen las instituciones, pero por ahí como personas y con respecto a nuestros ahorros también podemos ser conscientes de esto y también podemos interpelar a un banco donde dejamos la plata o a la hora de decidir los ahorros, qué es lo que va a pasar finalmente con ese dinero, a qué se va a destinar. Por eso quería pedirles esta primera reflexión. Por un lado, bueno, también escuchar a Gabriel y a Germán con respecto a esta responsabilidad de las empresas. ¿Qué pasa en el caso de la OCDE con las directrices que tienen las empresas para actuar de manera sustentable, responsable y en el tema financiero en particular? Y por otro lado, también llevar, bueno, la reflexión a qué pasa con las personas y esa responsabilidad. No sé quién quiere comenzar. Pablo. Bueno, a ver, el tema financiero yo creo que es fundamental, pero me parece que hay una falta de conciencia del lado de los individuos, digamos, y cada uno creo que tendría que hacer la mea culpa, porque es un tema que no se cuestiona. Es algo que por ahí viene más de la banca ética, ¿no? Este movimiento encabezado por Joan Melé en América Latina, que está tratando de difundir y que, bueno, muchas veces me han invitado a hablar sobre la temática. Y yo digo, bueno, a ver, ¿cuántos de nosotros nos cuestionamos cuando hacemos un depósito en un banco o una inversión con qué es lo que hace ese banco, esa institución con el dinero nuestro? Porque en definitiva es un intermediario financiero. Yo tengo excedentes financieros, supongamos que tenga excedentes financieros, los invierto o los ahorro. La pregunta es, bueno, a ver, ese banco, supongamos que a un plazo fijo para simplificar, digamos, ¿a cuál voy? ¿Al que me paga más tasa? ¿Sí? ¿Al que es menos riesgoso en función de su rating, de su calificación de riesgo? ¿O aquel que yo sé que por lo menos haciendo un screening negativo no contribuye a la deforestación? Me parece que es uno de los temas importantes para empezar a preguntarse y a su vez para empezar a exigir. Bueno, por lo menos decirme dónde lo estás invirtiendo y qué criterios estás tomando. Y agrego la pregunta para escuchar ahora a Gabriel, si quiere seguir también. ¿Qué pasa con la responsabilidad de las comunicaciones? ¿Qué comunican, no sé, a través de sus publicidades los bancos? Por ahí, desde ese lado se puede ayudar, ¿no? Bueno, hola a todos. Voy a tomar esto desde el punto de vista de lo que fue planteado inicialmente, un living, una conversación. Y por ahí voy a hacer un detour de cómo caigo yo en este tema. Y me vinieron a la mente primero este concepto de reparar el mundo que vos traes. Para los que pertenecemos a la comunidad judía es un concepto central, tikkun olam, reparar el mundo. El mundo está dañado y depende de cada uno de nosotros hacerlo mejor o peor. Y eso, en mi caso, fue parte de la inspiración inicial, motivación inicial para empezar a trabajar o acercarme a este actor de tanto poder como es la empresa. Me vino a la mente un diálogo con un amigo cuando era chico y empezaba a trabajar con empresas. Yo empezaba a trabajar con empresas y él me dijo, le vas a vender tu alma al diablo. Que estaba ayudando, que iba a ayudar a las empresas a lavar su culpa. Ese fue el reclamo de este amigo en ese momento. Y ese primer diálogo, estoy hablando hace 35 años atrás, donde todavía no se hablaba de responsabilidad social y no era el abordaje. Yo estudié inicialmente psicología y empecé a trabajar en el área de desarrollo organizacional, que apuntaba a que las organizaciones empresariales, la capacidad
de impulsar transformaciones y cambios. Ahora, ¿cómo llego al mundo de las finanzas y de la gestión sustentable? También me parece que es interesante compartir, porque para mucha gente parecían mundos separados. Cuando ya empieza a venir Mele y otros a hablar de banca ética, apelaban a la buena voluntad, apelaban al compromiso de los ciudadanos de usar su dinero para acompañar sus valores. Y por distintos motivos en la Argentina no pegó el tema de banca ética. Entonces hay un grupo trabajando a ver si haciendo un análisis de factibilidad de crear un banco ético. Ojalá que encuentren que mis impresiones son equivocadas, lo digo sinceramente. Ojalá que haya un mercado para un banco ético, pero en Europa algunos tienen inspiración religiosa. Oikos, que es uno de los primeros, tiene inspiración protestante. Son las comunidades, en algunos casos religiosas, que han empujado a sus miembros a usar su dinero con criterios, acompañando sus valores. Y aquí no hemos tenido ese tipo de influencia por el momento. Ahora, ¿cómo llega esto? Pasa por darnos cuenta de que para generar cambios sociales uno tiene que ver el sistema, ¿no? El ecosistema. Y en la medida que los flujos de capital no impulsen o no acompañen esta agenda, es muy difícil que las empresas tengan los incentivos adecuados para acomodarse. El escenario, yo empecé a ver que cambió radicalmente cuando empezaron a crecer estos fondos. Los fondos de inversión responsable primero y los fondos de inversión de impacto después. Y que lo que uno veía del Dow Jones Sustainability Index, que tiene bastante más tiempo, empezó a ser tomado en serio por algunos fondos de inversión. Y eso generó, me parece, un cambio radical en cómo las empresas empiezan a ver esto. Porque ya no son los sectores de responsabilidad social o de sustentabilidad o la fundación de la empresa, si la tuviera, que apela a un cambio de la empresa, sino que el Chief Financial Officer empieza a prestar atención, el director financiero de la empresa, cuando tiene que buscar financiamiento para proyectos de inversión, es que empieza a encontrar que la oferta de capital está condicionada a el cumplimiento de ciertos criterios de desempeño. Y ahí es donde yo me encuentro que este sector, el sector financiero, empieza a ser un socio en relación a un cambio en las empresas. Me alejé de lo personal, pero tiene que ver con lo personal en el sentido de una lectura personal mía acerca de cómo empujar un cambio sistémico. Muchas veces discutiendo con alumnos acerca del comportamiento de los consumidores. La verdad que el comportamiento de los consumidores se nota más en relación a commodities. A iguales condiciones uno elige, a iguales condiciones de precio, productos, calidad de servicio, uno elige aquello que se diferencia, ¿no? Con la elección del banco aparecen otros temas, la calidad de la página web, la cercanía de la sucursal. Es más difícil que uno tome decisiones, el individuo, el depositante, el que abre una cuenta, las promociones. Entonces, cuando pensamos sistémicamente, bueno, tenemos este actor de enorme peso al que
con el cual hay que asociarse si uno quiere impulsar agendas de cambio. ¿Qué pasa en el mundo del consumo responsable? Y lamentablemente en nuestro país son pocas las organizaciones de consumidores, ¿no? En nuestro país las ONGs de consumidores casi no existen, ¿no? Tuvieron su momento de apogeo en el gobierno menemista cuando había unas partidas de financiamiento para organizaciones de consumidores y aparecieron varias. Que después le perdí rastro a ese proceso, pero ya uno casi no las escucha a las organizaciones de consumidores, que son las que pueden impulsar, hacer lobby, educarnos, generar presión. Aparecen herramientas como change.org, que es una herramienta que puede ayudar a la movilización social en relación al comportamiento de una empresa. Pero si uno ve las causas que se promueven en change.org, son muy puntuales, no están en relación a la estrategia de una empresa, están acerca de una acción muy puntual y casi no ve, yo no he visto, por ahí mi mirada es limitada, iniciativas de organizaciones de consumidores. Son en general iniciativas individuales de una persona afectada o que acompaña a alguien afectado. Entonces, ahí tenemos un déficit que podríamos pensar cómo se podría revertir, lo veo difícil por distintos motivos, pero la aparición de este actor, que para algunos de nosotros por ahí no ha sido un actor cercano, como es el sector financiero, como socio para promover un cambio de agenda, yo lo veo como una oportunidad. Perdón por la extensión del recorrido. Muchas gracias. ¿Y cómo ves entonces las tendencias dentro de la OCDE o fuera de la OCDE también, ¿no? De justamente estos temas del actor financiero como socio y de los individuos en cuanto a si sientan su responsabilidad? Sí, retomando un poco, yo creo que justamente han mencionado varios de los conceptos que la OCDE maneja dentro de su agenda de conducta empresarial responsable. Para contextualizar un poco, el principal instrumento, la principal hoja de ruta de la OCDE en estos temas son las líneas directrices para las empresas multinacionales, que es uno de los instrumentos más antiguos en la materia y además es el instrumento internacional que tiene un mayor respaldo y es más completo, porque ha contado con el desarrollo por parte de gobiernos, por parte de organizaciones sindicales, por parte de organizaciones de sociedad civil y de las mismas empresas. Es un instrumento que data del 76, pero ha tenido varias revisiones y la última se hizo en el año 2011, que fue el mismo año en que se lanzaron los principios rectores de las Naciones Unidas para las empresas y los derechos humanos, y ahí se incorporó esta área específica de derechos humanos dentro de las directrices. Y aquí entra un tema muy importante que ya venían tocando Pablo y Gabriel y tiene que ver con la evolución que ha tenido el concepto de responsabilidad social empresarial o corporativa, porque a partir de las directrices y bajo la agenda de la OCDE se está proponiendo un cambio de paradigma en cuanto a hablar ahora de conducta empresarial responsable, que es una visión un poco más integral, porque la visión tradicional de la responsabilidad social corporativa tenía que ver con esta área, ¿no?, de la empresa que se encargaba de desarrollar unos programas específicos de vamos a construir una escuela, vamos a hacer unas donaciones, tal vez incluso un enfoque mucho más filantrópico, pero este otro enfoque tiene que ver con una visión integral de todos los impactos, tanto positivos como negativos, que puede tener una empresa. Y esto no únicamente en cuestiones sociales, sino también en cuestiones económicas, en ciencia y tecnología, en lucha contra la corrupción, en mejorar los derechos laborales, mejorar los derechos sociales, ambientales. Entonces es todo un conjunto, ¿no?, de recomendaciones que se hacen. Y como decía Gabriel hace un momento, hoy en día ya no es únicamente esta área de responsabilidad social corporativa, que muchas veces además tenía personas encargadas como de marketing, contrataban comunicadores, personas que sepan vender, entre comillas, la imagen positiva de la empresa, y hoy en día la conducta empresarial responsable va desde la junta directiva hasta el último trabajador de la empresa. Y no solo eso, sino que va más allá de sus propias operaciones, porque tiene que ver con todas sus cadenas de suministro y todas sus relaciones comerciales. Y hay muchos ejemplos en donde ya nos hemos dado cuenta que las repercusiones para la empresa de una
conducta indebida, entre comillas, no solo cobijan su propia operación, sino todo su entorno, ¿no? Y se pueden ver afectadas financiera y reputacionalmente todas las otras empresas que operan alrededor, proveedores, contratistas y, por supuesto, los inversionistas. Les quería comentar justamente un caso que me llamó mucho la atención ayer, y es un tema bastante histórico incluso. En Estados Unidos, Johnson & Johnson fue condenado, una condena histórica, por 527 millones de dólares ayer por haber contribuido al deterioro de la salud con analgésicos adictivos. Un juez en Oklahoma encontró que se estaban promoviendo una serie de analgésicos que a la larga estaban generando esta adicción y que incluso trajo varias muertes. Entonces se condenó a la empresa por esta mala práctica y hoy en día las acciones al piso, totalmente. Y yo, si fuera un inversionista de Johnson & Johnson hoy en día, estaría totalmente preocupado por la situación, porque no solo por el impacto financiero, porque incluso 527 millones de dólares puede que para ellos no sea tanto, pero el impacto reputacional que va a tener esto va a ser muy grave, y hoy en día el consumidor es mucho más consciente de lo que está comprando, y seguramente ahí van a empezar a darse cuenta que seguramente no es la empresa ideal cuando yo tenga dos productos, ¿no?, para elegir. Entonces, ese tipo de cosas las empezamos a ver, y por eso el mensaje un poco que se hace desde la OCDE es a que mejoremos las prácticas, tanto desde la propia empresa como desde los gobiernos, que en definitiva son los encargados de desarrollar la política pública bajo la cual funcionan las empresas. Y para cerrar esta primera parte, diría que es muy importante que todos estemos conscientes de estos instrumentos, porque a veces se piensa OCDE, los 36 países miembros, pero en realidad son 48 países quienes ya han suscrito la Declaración Internacional de Inversiones y de las líneas directrices, incluyendo Argentina, que lo hizo en el 97. Entonces, un poco la propuesta es a que le vemos los estándares para, desde gobierno y desde empresas, y desde nuestra responsabilidad también como consumidores, exigir que sean incorporados, ¿no? Más en este caso en donde ya ha habido un compromiso internacional para hacerlo. Muchas gracias. Voy a tomar un concepto que mencionabas, que es de lo integral, de la integralidad, para pedir ahora una reflexión sobre dos temas. No sé si quieren por ahí vincularlos o responder por separado, o responder una parte como les parezca, porque me parece que, bueno, uno lo puede ver cada uno en la vida personal. También la sustentabilidad es un camino, y a veces uno siente que siempre va a ser un camino porque el propio comportamiento, la propia cultura o hasta las propias posibilidades que da el mercado de acceder a determinados bienes y servicios nos limitan un poco, ver si podemos ser integrales y si podemos integrar el pensamiento o el objetivo de la sustentabilidad con el consumo y el uso de bienes y servicios. Y la pregunta o este pedido de reflexión iba también en este camino de sustentabilidad, si imaginan que vamos hacia algo justamente donde las finanzas sustentables o la banca ética sea la regla y no sea una parte del mercado, y que ni siquiera tengamos que decir que esta es la banca ética o estas son las finanzas sustentables, sino porque la idea es que justamente todo el sistema financiero tenga su responsabilidad, tenga sus reportes de sustentabilidad, esté atenta a estos temas, vea a quién presta. Si realmente imaginan que hay un camino hacia eso y no a seguir en una segmentación un poco de la sociedad y del sector financiero, por un lado banca tradicional, como por ahí podríamos decir, y por otro lado banca ética, si puede haber una integración. Y la otra pregunta, que para mí está un poco vinculada porque tiene que ver con el rol del Estado, de qué manera el Estado puede acelerar o puede justamente hacer que se den estos procesos. Vos mencionabas, Pablo, el tema de los bancos centrales, hablando de estos temas que son cada vez más los involucrados. Bueno, un poco la pregunta es de qué manera las regulaciones o el rol de las políticas públicas sirve a este objetivo. Bueno, empezando por la segunda, yo creo que el rol que puede cumplir el Estado es central, pero el tema es en qué momento interviene, en qué momentum, digamos, ¿no?, en términos financieros, técnicos, y cómo lo hace. Entonces, a mí me parece que las experiencias que ha habido hasta el momento han sido
Y de vuelta me circunscribo a América Latina, que es lo más parecido, digamos, a la idiosincrasia nuestra. Lo que ha pasado es que los bancos han empezado de manera voluntaria con diferentes esquemas de autorregulación, ¿no? Brasil empezó reuniéndose en FEBRABAN, que es la Federación Brasilera de Bancos, se lo llamaban cafés de sustentabilidad, que van por el número, no sé, 200 y pico, y esa fue la manera que lo hicieron, y fueron avanzando no solamente los bancos internacionales, como Santander Brasil, que es uno de los más avanzados del mundo, sino Itaú, que es un banco propio, y además bancos como Banco de Brasil. El Banco de Brasil es como si fuera el Banco Nación nuestro, y es uno de los más avanzados en América Latina en toda esta temática. Y también lo está haciendo el BNDES, que es el Banco de Desarrollo, que emitió un bono verde por $1.000 millones y obtuvo una sobresuscripción de 4 veces. Quiere decir, él ofertó $1.000 millones y hubo inversores que demandaban ese producto por 5.000 millones. Quiere decir que 4.000 millones se quedaron afuera. ¿Cuándo intervino el Banco Central? Bueno, intervino después de 20 años de que los bancos de Brasil ya estaban en esta temática. Lo hizo concretamente en abril del año 2014 a través de una resolución general del Banco Central de Brasil, donde les dijo, bueno señores, a partir de ahora los bancos grandes de manera inmediata tienen que presentar informes sociales y ambientales, y los bancos medianos les dio 6 meses. ¿Cómo se llegó, digamos, en la cocina de eso, lo que me dicen colegas de Brasil? Bueno, en realidad el Banco Central vio lo que estaban haciendo los bancos, los principales bancos, y reguló en consecuencia. Es decir, no hubo una sorpresa de decir, bueno, mirá, me están requiriendo algo de lo cual no tengo idea. ¿Qué es lo que pasaría en el 90% de los casos si la autoridad regulatoria de Argentina, es decir, el Banco Central, de un día para el otro sale con algo de este tipo, digamos, que sea muy exigente? Es decir, encontraría en offside a la mayoría de los bancos dependiendo de la complejidad de lo que pida. Entonces, me parece que el banco, es decir, que el Estado, en este caso a través del organismo regulador de los bancos, tendría un rol muy importante, pero a mí me parece que lo que tiene que hacer es dar señales y lineamientos, ¿no? No sé si están familiarizados con los principios de Basilea, pero los principios de Basilea son principios macroprudenciales que algunos países siguen, y Argentina sigue porque es miembro del G20 y tuvo que hacer un catch-up después de haber hecho nada, donde lo que dicen es, mira, vos sos un banco y vas a tener que tener en cuenta ciertos criterios de riesgo en función de la complejidad de tus operaciones, del volumen de tu banco y del riesgo sistémico. Es decir, si vos te caes, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Con lo cual, un banco que tiene un market share del 0,1% no es representativo. Banco Nación, que tiene entre un 20 y un 30%, depende de cómo lo midas, es más representativo. Y a esto lo tenés que llevar a cabo, por ejemplo, teniendo en cuenta lo que se llaman pruebas de estrés. Es decir, ¿cómo quedaría tu banco en una situación en la cual hoy en día sería, y me invento, la LIC al 120%, el dólar a 100 pesos, etcétera, etcétera? Es decir, un escenario de estrés, como se le llama, crítico, y cómo quedaría. Bueno, los principales bancos centrales del mundo lo que te dicen es, mira, vos tenés que estar preparado para esto, y los riesgos que hemos determinado son estos otros. Dicho sea de paso, el riesgo ambiental no está incluido en ninguno de los casos, ni siquiera a nivel internacional. Entonces yo creo que por ese lado sería muy saludable. Pero yo me pregunto cuestiones mucho más sencillas. No sé si ustedes recuerdan, pero en la anterior administración del Banco Central hubo una parte que estaba destinada a pymes. ¿Qué quiere decir esto? El Banco Central lo que dijo, se llamó línea pyme o línea productiva, se le llamó. Dijo, todos los bancos que tengan más del X% de la participación del mercado van a tener que otorgar una cantidad de préstamos pymes en estas condiciones. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿qué pasa si dice eso mismo el Banco Central, pero favoreciendo a aquellas pymes que tengan proyectos sostenibles? ¿Cuánto cuesta eso? No cuesta nada. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy favoreciendo algo de manera indirecta. Y esto me parece que es por el lado de los incentivos, que es mucho más interesante. En la encuesta que yo presenté, digamos, son N preguntas,
Pero una de las cuestiones que les preguntamos es cómo creen ustedes que esto se podría hacer. Y el tema de incentivos es uno de los más importantes. ¿Qué pasa si el Banco Central dice, bueno, aquellos que presten, independientemente que sean pymes o no, aquellas empresas que tengan, que sean energías renovables, agricultura inteligente, ganadería sostenible, etcétera, etcétera, van a tener un menor nivel de previsionamiento? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy incentivando a partir de un costo menor, porque esto se traduce en lo que se llama un all-in cost de la transacción menor, a que se haga este tipo de cosas. Entonces me parece que por ese lado es que puede llegar a influir el gobierno. Por un lado, coincido plenamente con el planteo de Pablo. Creo que hay que tener mucho cuidado con la intervención pública. Nuestro Estado no tiene mucha capacidad regulatoria adecuada y hay que pensar bien qué es lo que uno quiere lograr y cuál es el mejor instrumento. Y si el instrumento es establecer líneas de financiamiento con criterios de sostenibilidad, tiene mucho más sentido que regular un comportamiento que genera todos los incentivos perversos para burlar la regulación. Pero me parece que tenemos que entender partir del contexto, entender bien el contexto en el cual estamos en la Argentina, más allá de la coyuntura. Pre-crisis había solo 2 entidades de Argentina financieras signatarias del PRI. Este PRI es el Principle of Responsible Investment. El nivel más bajo de los países de la región. No hay ninguna empresa argentina en el Dow Jones Sustainability Index, y hasta donde yo sabía no había ninguna empresa argentina evaluada por Robecom. Me dijeron que había 2 empresas, no lo pude verificar, que solicitaron ser evaluadas, pero todavía no lo pude evaluar. ¿Qué quiere decir? No hay empresas argentinas que quieran someterse a el estándar que se usa en el mercado financiero para evaluar el desempeño social, ambiental y gobierno corporativo. Argentina fue el último país de la región, de las economías más avanzadas, de establecer el índice de sostenibilidad de las bolsas. El año pasado se aprobó, se inició el índice de sostenibilidad en la bolsa en Bima, que fue el último. Chile ya lo tenía, Brasil, Colombia, Perú, México. Entonces, me parece que tenemos que entender de dónde partimos y en función de eso, partimos primero de un mercado de capitales muy pequeño. Argentina tiene un mercado de capitales muy pequeño, y de un sistema financiero que estos temas todavía no los incorporaron. Entonces, me parece que mucho tiene que ver con ayudar a entender al sector empresario por dónde se mueve el mundo. En la medida que las empresas argentinas se orienten a mercados internacionales por un lado, y en la medida que las empresas argentinas requieran de financiamiento internacional por el otro, esto va a ser más dinámico. El Estado puede acompañar, puede generar incentivos. Si nos movemos más allá de las grandes empresas, vamos a las empresas, a las pymes, ahí salvo las pymes exportadoras que van a enfrentar esta misma dinámica, o las pymes asociadas a cadenas de valor, como las que trabaja el programa Valor, el resto de las pymes sí van a depender mucho del incentivo de financiamiento, ¿no? Si el Estado tiene línea de financiamiento
que favorecen a las pymes y que incorporen estos criterios, bueno, ahí va a ser más fácil que acomoden o reordenen su desempeño. Entonces tenemos que entender un poco más y tenemos que ayudar a que el sector empresario entienda esta dinámica que ya existe en el exterior. O sea, que si ustedes hablan con cualquier organismo internacional y con grandes fondos, le van a decir que Argentina está más atrasado, no por sino por el nivel de su empresariado. ¿Sí? Y esto se manifiesta en esto que yo decía, ninguna empresa en el Dow Jones Sustainability Index. Hace un par de años el grupo Clarín con el BID hicieron un índice de sustentabilidad de las empresas que operan en América Latina. Tampoco había ninguna de la Argentina, de las 100 empresas. Entonces hay un tema yo creo que de formación y de mentalidad con el que tenemos que trabajar si queremos ayudar a que el sector empresario crezca en Argentina. Déjame agregar que, digamos, todo esto siempre hablamos del contexto, ¿no? Y alguna de las razones por las cuales ninguna empresa argentina está en esos ámbitos, o prácticamente ninguna, además, Argentina fue un mercado de frontera durante muchos años, hasta hace 3 meses, en la práctica. Con lo cual, vos no sos elegible directamente para todos estos fondos que tienen estos criterios, y únicamente sos elegible para aquellos que son hedge funds y otros que son meramente especulativos. Con lo cual, eso lo que hizo fue retrasar, digamos, un poco lo que se venía diciendo en línea con eso, ¿no? Hay una línea. Hace unos 15 años en Chile hubo una estrategia gubernamental de acompañar el desarrollo de las empresas chilenas para prepararlas para los mercados globales. Y quizás fue antes, pero hace 15 años yo tuve la posibilidad de acompañar varios casos donde en esa estrategia se veía la importancia que tenía la sustentabilidad desde el gobierno. Digamos, si queremos ayudar a que las pymes se inserten en los mercados globales, tenemos que acompañarlas para que tengan un desempeño, lo puedan mostrar, un desempeño sustentable, lo puedan mostrar. Entonces, más allá de la calificación de la Argentina como mercado emergente o no, hay un tema, ahí viene la política pública, más que regular. Yo creo que tiene más sentido promover, estimular, acompañar.